Y bueno, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC Gaming 4K Ryzen 7 7800X3D con un presupuesto de $1.500. Este presupuesto también está enfocado en el gaming. Específicamente nos armaremos un equipo capaz de poder jugar a todo en 4K calidad ultra o alta con una tasa de FPS aceptable para poder disfrutar de los juegos. Pero en esta oportunidad optaremos por un equipo de última generación. Colocaremos lo mejor para el gaming que tiene la generación de procesadores de Ryzen 7000. Sí, hablamos de armarnos un equipo con el procesador Ryzen 7 7800X3D. Ya anteriormente les traje un presupuesto similar con el mejor procesador gaming de la pasada generación, el Ryzen 7 5800X3D. Estos dos presupuestos van a ser muy similares en rendimiento, solo que por usar piezas más actuales, sale en promedio un 15 a 20% más caro, un porcentaje considerable traducido a dólares para esta gama. Entonces, ¿en cuál escenario me convendría armarme un equipo con el Ryzen 7 7800X3D? Pues si quieres saber si este equipo es el que te conviene, no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Lo primero que veremos, por supuesto, es el procesador, y en este caso será el AMD Ryzen 7 7800X3D. Cuando decimos que Ryzen 7 7800X3D es el mejor procesador para el gaming de su generación, no estamos exagerando, llegando incluso a superar en este apartado al Intel i9 14900K, un procesador que salió 6 meses después y que es de una gama superior en Intel. Y aunque esta diferencia a favor es muy poca, nos dice lo potente que es la tecnología 3D caché para exprimir al máximo las tarjetas de video. Así que si eres de esos exigentes que quieren reducir al máximo cualquier tipo de cuello de botella, este es tu procesador. Sin embargo, sabemos que su par de anterior generación era ese 7 5800X3D, en gaming tiene un resultado tan similar que es difícil justificar su compra. Pues vamos a ver cuáles son las diferencias a favor de Ryzen 7 7800X3D que pueden hacer que en tu caso te decantes por este equipo. La primera es que aunque estemos gastando un poco más, la plataforma AM5 nos permitirá poder actualizarnos a futuro tanto con las nuevas generaciones de procesadores AMD Ryzen como con las nuevas placas de video que llegan a utilizar el PCI Express 5.0. Todo eso, por supuesto, sin necesidad de cambiar todo el equipo. La segunda es que aunque la diferencia en gaming no es mucha entre estos dos procesadores, en cuanto a la productividad, el Ryzen 7 7800X3D supera a su par de anterior generación en alrededor del 30% de su rendimiento tanto mononúcleo como multinúcleo. Así que si eres un creador de contenido, haces render o trabajas estresando al máximo tu equipo, esta es una diferencia que puede ser muy interesante para ti. Y por último, el Ryzen 7 7800X3D posee gráficos integrados, que aunque no están a la altura de un Ryzen 5 5600G o un Ryzen 7 5700G, sí son lo suficientemente buenos para los juegos del tipo eSport, y son vitales si no te has decidido qué tarjeta gráfica comprar o si sigues ahorrando para comprarte una. En pocas palabras, si quieres un procesador con la tecnología 3D VCache, pero tienes pensado actualizar tu equipo a futuro con lo nuevo que salga de AMD, o si quieres comprar el equipo primero y después la tarjeta de video, o si simplemente quieres lo más actual del mercado en gaming y también explorar el aumento de rendimiento que ofrece la última generación, sin lugar a dudas lo que más te conviene es el Ryzen 7 7800X3D. Pero si quieres solo montar un excelente equipo capaz de sacar el máximo rendimiento de cualquier tarjeta actual, gastando lo menos posible y sin pensar en cambiarle nada al equipo en los próximos 5 años o más, sin duda la elección correcta es el Ryzen 7 5800X3D. Y con esto quedan disipadas las dudas sobre cuál de los dos comprar. En cuanto a Ryzen 7 7800X3D, en pantalla te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar este procesador, así como su precio aproximado, que sería de $396 o 420 euros en el caso de España. Es importante recordarte que todos los links de todos los productos que hablaremos en este video los vas a tener en la descripción. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. Ya sea que vayas a comprar en el mercado de Amazon
Amazon Estados Unidos o en el mercado de Amazon España. O puedes guardar este video si te gustó este presupuesto y quieres comprar más adelante. Así que asumiendo que lo tuyo es el Ryzen 7 7800X3D, a continuación veremos cuál es la placa madre calidad-precio perfecta para este procesador, que en este caso será nada más y nada menos que la Asus Prime B650 Plus. Esta placa madre es sin duda de lo mejor que tenemos para montarnos un equipo de Ryzen 7000, no solo porque la línea Prime de Asus siempre ha tenido un buen equilibrio en cuanto a calidad y prestaciones, sino que también esta placa es una de las más económicas que viene con PCI Express 5.0, indispensable si estamos armando este equipo para actualizarnos a futuro. Y si a eso le sumamos toda su conectividad, es sin dudas una elección que tiene que estar en nuestro presupuesto. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar esta placa de Asus, así como su precio aproximado, que sería de $179 o 166 euros para el caso de España. Y bueno, ya teniendo la placa y el procesador, vemos cuál es el mejor disipador calidad-precio, que para este caso utilizaremos el ID Cooling Frostflow X240. Para este procesador también es recomendable colocarle una refrigeración líquida, pero con este presupuesto vamos a ser prácticos, así que le colocaremos el ID Cooling Frostflow X240, dado que tiene la capacidad de mantener a raya las temperaturas de nuestro Ryzen 7 7800X3D sin tener que gastar mucho dinero. Sin embargo, también te dejaré otras recomendaciones en la descripción si para ti es prioritario el apartado estético y visual. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de adquirir este disipador de ID Cooling, así como su precio aproximado, que sería de $54 o 79 euros para el caso de España. También quiero aprovechar la oportunidad para pedirte que si te está gustando este video, porfa suscríbete y activa la campanita, dado que más del 97% de las personas que disfrutan este contenido no están suscritas. Y de verdad me llena de mucha ilusión que si te gustan este tipo de videos te puedas suscribir, dado que de esta manera no solamente ayudas al canal, sino que también puedes tener información importante a la hora de montar tu equipo. Pero aunque este procesador posea gráficos integrados, sería un despropósito dejarlo sin una tarjeta de video, que para este caso utilizaremos la XFX Spectre RX 7800 XT. Es importante mencionar que la configuración completa que estamos viendo hoy es capaz de soportar hasta una RTX 4090, así que si ese es tu objetivo, este equipo te servirá perfectamente para esta gráfica tal cual como lo vamos a configurar, dado que este procesador tiene la capacidad para sacar el máximo rendimiento de cualquier tarjeta de video actual. Y si tomamos el ejemplo de su par de anterior generación, este Ryzen 7 7800X3D y sus tecnologías también están preparadas para recibir las futuras generaciones de gráficas. Pero como es evidente, no todos tienen para comprar ni una 4090 ni una 4080. Es por eso que en este presupuesto calidad-precio te recomendamos sin lugar a dudas la RX 7800 XT, dado que con esta tarjeta gráfica ya puedes experimentar lo que ofrece la gama más alta: 4K, buen desempeño en Ray Tracing, calidad ultra o alta según los juegos y con la suficiente fluidez en los FPS para que puedas disfrutarlos, estando su potencia ligeramente por debajo de una RTX 4070 Ti. Así que si no puedes permitirte ninguna de estas gráficas super potente y ultra caras, este modelo de XFX será el perfecto para ti. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar este modelo de XFX, así como su precio aproximado, que sería de $519 o 585 euros para el caso de España. Pero si tu presupuesto es un poquito más elevado, te voy a dejar otras recomendaciones en la descripción. Ahora veremos cuáles serían las mejores RAM calidad-precio para este armado, que sería nada más y nada menos que la G-Skill Trident Z5 Neo Series de DDR5 32 GB a 6000 megatransfer por segundo CL30. Estas G-Skill son uno de los mejores packs que se pueden comprar para
para RAM DDR5. No solamente tienen menos latencia que la gran mayoría, sino que son más económicas. Además, tienen una buena velocidad, 6000 megatransfer por segundo, y con ellas tenemos un pack de 32 GB que casará muy bien con esta configuración. Esto, por supuesto, sin tomar en cuenta que son muy elegantes. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de comprar esta RAM de G.Skill, así como su precio aproximado, que sería de $109 o 157 euros para el caso de España. Perfecto, ya solo nos faltan dos componentes más. Vamos con el almacenamiento, que para este caso utilizaremos el SSD M.2 Samsung 980 Pro. Al tener una placa madre PCI Express 5.0 y un procesador PCI Express 5.0, lo lógico es que le coloquemos este armado un M.2 PCI Express 5.0. Sin embargo, a estas alturas del partido, estos M.2 están ridículamente caros, tomando también en cuenta que las velocidades que ofrecen están en pañales para lo que se supone que debería alcanzar esta tecnología, siendo hasta los momentos inapreciable este aumento en los videojuegos. Es por eso que en este caso utilizaremos un M.2 que explota al máximo las capacidades que da la tecnología PCI Express 4.0 y que es totalmente compatible con esta configuración. Sí, el M.2 Samsung 980 Pro, el cual tiene una para nada despreciable velocidad de lectura de 7000 MB por segundo, 1 TB de almacenamiento y un precio muy adecuado para lo que ofrece. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar todas las características técnicas importantes a la hora de adquirir este M.2 de Samsung, así como su precio aproximado, que sería de $78 o 119 euros para el caso de España. Ahora es momento de ver cuál es la fuente de poder adecuada para esta configuración, que para este caso utilizaremos la Corsair RM850E 80 Plus Gold de 850 vatios. Esta fuente de poder de Corsair tiene muchas cosas a su favor. Cuenta con el cableado necesario para la generación RTX 40 de Nvidia. Es una de las mejores fuentes con certificación 80 Plus Gold y sus 850 vatios serán más que suficientes para soportar cualquier tarjeta gráfica de esta generación, ya sea de AMD o Nvidia. Además que tiene la potencia adecuada para que la podamos enfrentar a las próximas generaciones de tarjetas gráficas. Todo esto sin tomar en cuenta que su precio es perfectamente adecuado para todo lo que ofrece. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar algunas características técnicas importantes a la hora de adquirir esta fuente de poder de Corsair, así como su precio aproximado, que sería de $119 o 129 euros para el caso de España. Y de esta manera podemos montar un PC gaming para jugar a todo en 4K de última generación, con posibilidades de actualizar a futuro gastando un poco más de $1,400, dejándonos un margen suficiente para elegir un case adecuado para esta configuración, de los cuales te voy a dejar algunos en la descripción. Un equipo que sin lugar a dudas no te va a decepcionar en ningún sentido. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación. Pero si te gustó, no lo dejes aquí. Recuerda, suscríbete, activa la campanita y dame por supuesto tu jugoso like para que más personas puedan ver este contenido. Por mi parte, te voy a dejar este videito por aquí para que tengas otra propuesta o otro video relacionado con este mundo tan maravilloso para que te armes tu PC.